Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Cuando recitamos el credo, decimos, creo en la comunión de los santos. Pero lamentablemente muchas veces decimos cosas de la boca para afuera sin entender realmente su significado. La comunión de los santos se refiere a la comunidad, a la comunicación, a la interacción de bienes espirituales en el conjunto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahora bien, sobre este punto es muy importante entender que, conforme a la visión católica, podemos distinguir, por decirlo así, tres estamentos en la Iglesia. En primera instancia tendríamos a la Iglesia militante, es decir, las personas que están en esta vida luchando por su santidad con la gracia de Dios y enfrentándose a los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Luego, en segunda instancia, tenemos a la Iglesia purgante, las personas que ya son salvas, que están en Cristo, pero que requieren pasar por un proceso de purificación para acceder a la gloria plena. Entonces están en el purgatorio, iglesia purgante. Y en tercer lugar tenemos a la iglesia triunfante, que es la de aquellos que ya han recibido la corona, aquellos que ya están en la gloria. Pues bien, si vemos en las Escrituras, nos encontramos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, en particular el apóstol Pablo, muchas veces se refiere a los creyentes cristianos como los santos. Y ciertamente podemos hablar en ese lenguaje. Bajo cierta perspectiva, cada creyente cristiano es santo en el sentido de que es incorporado a Cristo, que es santo. Y siendo incorporado a Cristo es separado del mundo. Y santo fundamentalmente quiere decir eso, separado, ¿no? Pero aquellos que ya están en la gloria del cielo están separados de todo este conjunto de cosas de un modo mucho más preeminente. Y por eso de forma preeminente se les puede decir con aún más propiedad santos. Dicho esto, entonces, la Iglesia, utilizando su potestad de atar y desatar, así en la tierra como en el cielo, vean Mateo 18:18, lo que hace pues es dilucidar que hay ciertas personas que pueden ser identificadas y proclamadas como estando en la gloria de Dios. Y a esto se le llama canonización. Entonces se declara a alguien como santo. Entonces la Iglesia lo que nos está diciendo es que alguien está en la gloria del cielo. Pues bien, volviendo a esto, ¿qué es la comunión de los santos? La comunión o comunicación de bienes espirituales entre estos estamentos de la Iglesia, entre ellos y dentro de cada uno. Piensen, por ejemplo, que en un cuerpo hay un flujo de sangre, ¿no? Ahí que va circulando. De forma similar, en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, hay también un flujo, pero es un flujo espiritual. Ese flujo de bienes espirituales, ese sistema, ¿no?, de circulación de bienes espirituales, es lo que podemos llamar comunión de los santos. Así nos lo explica el gran Santo Tomás de Aquino en su exposición del símbolo de los apóstoles, artículo 10. Como en los cuerpos naturales, la acción de un miembro cede en bien de todo el cuerpo, así también en el cuerpo espiritual, esto es, en la Iglesia. Y, puesto que todos los fieles son un cuerpo, el bien de uno se comunica a otro. Cada uno de los miembros es miembro del otro. 1 Corintios 12:5. Por donde, entre las cosas a creer que transmitieron los apóstoles, está esta, que hay una comunión de bienes en la Iglesia. Y esto es lo que se profesa cuando se dice, la comunión de los santos. Entre los miembros de la Iglesia, el principal es Cristo, porque es su cabeza. A él le dio el Padre como cabeza sobre toda la Iglesia, que es su cuerpo. Efesios 1, del 22 al 23. El bien, pues, de Cristo se comunica a todos los cristianos, como la virtud de la cabeza a todos los miembros del cuerpo. Por supuesto, todo esto depende de la cabeza, ¿no? Así como, por usar un poco la analogía, el órgano fundamental para el funcionamiento del sistema circulatorio, de la circulación de la sangre, es el corazón. En toda esta comunión de bienes espirituales, pues quien es esencial, quien sostiene todo el proceso, es Cristo mismo con su gracia. Pero nosotros ciertamente participamos de ello porque somos parte de su cuerpo.
el cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo. Como dice 1 Corintios 12 del 26 al 27. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Entonces ahí lo tenemos, esa es la comunión de los santos. Del conjunto de personas que pertenecen a la iglesia, lo que se da es eso, que unos pueden llevar las cargas de otros. Asimismo, que la alegría de un miembro o el bienestar de un miembro del cuerpo redunda en regocijo para el conjunto del cuerpo. Precisamente en virtud de la comunión de los santos. Esto puede verse como una especie de banco espiritual. Entonces, hay una especie de fondo común espiritual, con base y constituido por y habilitado por los méritos de Cristo, pero del cual participamos activamente, conforme a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, en virtud de Cristo en nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras, como elementos para ir acrecentando ese tesoro espiritual del cual puedan beneficiarse todos los miembros de la iglesia. Así nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 953. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión. Hay gente que pregunta, oye, pero ¿por qué me dices que esto es pecado si esto no daña a nadie? Bueno, cuando uno tiene perspectiva espiritual, cuando uno avanza en las cosas del espíritu, llega a esta conciencia de la comunión de los santos y se encuentra entonces con que es un gran error, una gran mentira esto de que, oh, pero este pecado es solo mío, no daña a nadie, no le estoy haciendo daño a nadie. No, en esta comunión espiritual absolutamente todo pecado hace un daño, ciertamente. Por ponerlo de algún modo, por ejemplo, supongamos que estando yo unido a Cristo, oro así en estado de gracia, y la oración del justo tiene mucho poder, conforme dice Santiago 5:16. Entonces, de esa justicia que me da Cristo en estado de gracia, oro por otras personas. Pero cuando caigo en pecado, si caigo en pecado mortal, estoy rompiendo esa comunión con Cristo. Y al romper esa comunión con Cristo, entonces el valor espiritual de las obras que yo pueda hacer ya está sin Cristo y no funciona a este nivel espiritual. Porque conforme a Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Y ciertamente, en el orden de la gracia, si no tenemos a Cristo, no se puede hacer nada porque Él es fuente de la gracia. Entonces, cada pecado que cometemos, por más que sea el pecado más privado, en donde supuestamente no hacemos daño a nadie, daña a este cuerpo espiritual, daña esta comunión espiritual. Y así si uno cae en pecado, por ejemplo, deja de orar o deja de orar en estado de gracia por aquellas personas por las cuales venía orando. Y esa oración es muy necesaria. Entonces, eso hay que entenderlo. Miren lo que dice Colosenses 1:24. El apóstol Pablo dice: completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto es impresionante, este texto bíblico. Pablo tiene la conciencia de que él puede unirse no solo a la cruz de Cristo como un receptor pasivo de los beneficios de la redención, sino él mismo puede unirse de forma activa a la cruz de Cristo. Entonces dice, completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto implica que nosotros, ofreciendo nuestros sufrimientos a Cristo y en Cristo, podemos contribuir a la salvación de las almas. Porque se trata de esto, de unirnos a la cruz de Cristo, de unirnos a la redención de Cristo, no solo como receptores pasivos, sino como participantes activos, porque Cristo nos habilita a ello. Este texto bíblico así lo pone. Entonces, considerado en sí mismo de los beneficios
del cuerpo de Cristo clavado en la cruz, derramando su sangre, claro, ahí no falta nada considerado en sí mismo. Pero en cuanto a su aplicación a personas particulares en el marco de la iglesia o que puedan ser incorporadas a la iglesia, pues bien, Cristo ha querido poner dentro de la extensión de esa aplicación a nosotros como causas segundas para extender esa labor redentora. Entonces, con nuestros sufrimientos y con nuestras oraciones podemos ayudar a la salvación de las almas. También dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Tenemos que ofrecer sacrificios, ayunos y oraciones por la conversión de las almas. Tenemos que orar bastante, tenemos que llevar las cargas unos de otros. No me puedo aquí explayar en dar todo un caso bíblico detallado para el asunto, pero quiero mostrarles simplemente de forma muy rápida una evidencia bíblica, un texto magisterial y una evidencia patrística. Vamos a ello. Mateo 22:32. Dice Jesucristo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero resulta que Abraham, Isaac y Jacob corporalmente estaban muertos para la época siglo I en que Jesús dijo estas palabras. Pero Jesús mismo no dice, están muertos, son gente muerta ahí. No, dice que están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que aunque ellos estén muertos en sentido corporal, están vivos a la vez en sentido espiritual. Lumen Gentium, numeral 49, nos dice: la unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de bienes espirituales. Por lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, véase 2 Corintios 5:8, no cesan de interceder por medio de Él, con Él y en Él, a favor nuestro, ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Entonces, la intercesión de los santos no es algo paralelo fuera de la mediación única de Cristo Jesús, sino que la mediación de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, es una mediación que es única porque nos redime, pero al mismo tiempo, como intercesores, suscita a los miembros de su cuerpo. Y miembros del cuerpo de Cristo no solamente somos las personas aquí en la tierra que pertenecemos a la iglesia, sino también las personas de la iglesia triunfante, aquellos que están en la gloria de Cristo. Y ellos interceden por nosotros, no fuera de Cristo, sino en Cristo, por Cristo, con Cristo. No separemos, por favor, ni en la tierra ni en el cielo al cuerpo de la cabeza. Cristo está unido con su iglesia militante y Cristo está unido también con su iglesia triunfante, los santos que están en la gloria. Finalmente, la evidencia patrística, solo apuntar una, dice San Agustín en su réplica a Fausto el Maniqueo, libro 20, numeral 21. Fausto nos acusa a sí mismo de honrar las memorias de los mártires, afirmando que son una versión de los ídolos paganos. Noten qué interesante, el hereje Fausto acusando al gran San Agustín de eso, ¿no? Suena muy parecido a algo de la actualidad, ¿no? Sigo leyendo. El pueblo cristiano, en cambio, celebra unido en solemnidad religiosa las memorias de los mártires para estimular su imitación, asociarse a sus méritos y ayudarse con sus oraciones. Explícitamente, San Agustín está diciendo que el pueblo cristiano acostumbra reunirse para conmemorar a los santos y no meramente como gente muerta que quedó en el pasado, sino que también el pueblo cristiano se encomienda a la intercesión de ellos que están en la gloria por sus oraciones. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.